Audiolibro creado por Agrupación Eva Perón, V. 27 de abril. Capítulo 3. Néstor y yo, y nuestros hijos también. Néstor me lo dijo. Te van a perseguir a vos y a tus hijos. No fue altisonante. Estaba serio, y cuando le pregunté, ¿por qué decís eso?, enseguida cambió de conversación. Fue en el Calafate. Lo que no puedo recordar es si fue durante la última semana que estuvimos juntos y que me había resfriado muy fuerte, o en el viaje anterior. Sí recuerdo perfectamente lo del resfrío, porque ese lunes 25 de octubre del 2010 había vuelto enferma de Río Negro de visitar el centro tecnológico de Picanilleu. Tenía dolor de garganta y anginas, y no me quedó más remedio que cancelar mi visita programada para inaugurar la fábrica de BGH en Tierra del Fuego. No me sentía nada bien, y cuando se lo dijo a Néstor, me dijo: «Ah, bueno, ahora lo único que falta es que te mueras y nos dejes a Cobos de presidente». «Mira, querido, a Cobos lo pusiste vos, así que a mí no me jodas», le contesté enojada. Me miró y se rió. En nuestros códigos de discusión, esa era su manera de darme la razón. Aún no sabíamos lo que nos iba a pasar. No puedo dejar de pensar en aquel momento en que de alguna manera supo que ya no nos iba a poder proteger más. Él no se vio en esa fotografía de persecución, sencillamente porque no debía sentirse bien, y no solo no lo decía, sino que además lo ocultaba. No le encuentro ninguna otra explicación. Siempre quiso transmitir sensación de fuerza, de voluntad e invulnerabilidad. Era su manera de ser. Cuando años más tarde le conté a Máximo el augurio de Néstor, me miró y me dijo: «¿Y vos qué creías? ¿Que lo de las AFJP, las retenciones, YPF, paritarias libres y los juicios de lesa humanidad eran gratis? Ay, Cristina». Máximo no me dice mamá, a diferencia de Florencia, que solo usa mi nombre cuando me llama la atención porque está enojada o no está de acuerdo con algo. Es curioso. Solo alguien que tuviera la intención de transformarnos en monstruos podría suponer que el amor que nos teníamos con Néstor era porque yo tenía una dependencia emocional y política de él. ¿Es un método de destrucción política planificada? ¿O simplemente lo que los psicólogos llaman proyección de las vivencias o miserias de aquellos que las dicen o las escriben? Jamás se me ocurriría decir que el amor es una enfermedad o un simple cálculo de conveniencia. Nos cuidábamos como se cuidan mutuamente los que se quieren de verdad. Siento que mi vida comenzó verdaderamente cuando empecé a salir con él. Fue en la primavera de 1974. Si bien nos conocíamos de la facultad, empezamos a vernos casi todos los días cuando Néstor se fue a vivir con Omar Busqueta, el novio de mi amiga Ofelia, Pipa Cedola. Y yo estaba preparando, como él, la materia de Derechos Reales. Los cuatro estábamos estudiando Derecho en la Universidad de La Plata. Néstor parecía un personaje salido del Mayo francés y me hacía acordar a Daniel Cohn-Bendit, con su pelo largo, lacio, anteojos cuadrados y grandes de marco negro, flaquísimo, y una campera color verde oliva que lo hacía parecer, comentario venenoso de mi padre, un guerrillero que bajaba del monte. Mi padre, Eduardo Fernández, era un radical balvinista que decía que Raúl Alfonsín era zurdo. Siempre detesté esa expresión. Y Néstor, la verdad, no le gustaba nada. No solo por peronista, sino porque nunca comprendió nuestro vínculo. Ahora que lo pienso a la distancia, creo que fue imposible para mi padre, con su visión del mundo y de la vida, entender los códigos de los jóvenes que se encontraban en aquellos años, los 60 y los 70, en medio del vendaval. El Mayo francés, la Revolución cubana, el peronismo y las dictaduras, Woodstock y el movimiento hippie, la pastilla anticonceptiva y la minifalda, Vietnam, Angela Davis y las Panteras Negras, el asesinato de los Kennedy y de Martin Luther King,
o el fin del sueño americano. Mi Dios. El mundo volaba por los aires. En cambio, mi madre, Ofelia Wilhelm, que entonces era empleada de la Dirección General de Rentas y secretaria general de su gremio, la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios, AERI, siempre entendió mi relación con Néstor. Una vez, cuando le preguntaron en un programa de televisión por qué una chica como yo, en ese momento considerada muy atractiva, tenía un novio como Néstor, que no era buen mozo, ella contestó: porque encontró con quién hablar. Tomó mate con chocolate. Y tenía razón, porque hablábamos todo el tiempo y de todo, salvo de fútbol. Nunca me gustó. De eso siempre hablaba con mi mamá, fanática de Gimnasia y Esgrima de La Plata, o con mi hermana. Pero además, ¿quién en aquellos años se ponía de novio porque alguien era lindo o feo? Nadie. Mi madre entendió. Mi padre, en cambio, cuando a los 3 meses de haber conocido a Néstor le dije que me iba a casar con él, me salió con otra típica reflexión suya. Lo recuerdo como si fuera hoy. Íbamos en el auto. Él manejaba y yo sentada al lado. Cuando se lo conté, me miró y me dijo: mira que el matrimonio no es como uno de esos vestidos que tenés colgados en el placar, que cuando te dejó de gustar no te los pones más o lo regalás. ¿Qué tipo? Como dice el refrán, de paso cañazo. Siempre había criticado a mi mamá y a nuestra, a su juicio, excesiva afición a la ropa. Era inútil explicarle. Nunca entendió, tampoco, lo de Néstor conmigo. Salvo en el ámbito de la militancia política, en otras esferas, laborales o sociales, me aburría como una ostra. Y calculo que mi mamá se dio cuenta de eso antes que yo, porque si tengo que decir qué es lo que más extraño de Néstor aún hoy, es no tener una persona con quien hablar y discutir a fondo. Sé que puede sonar mal, o tal vez injusto, pero es la verdad. Lo que podía sentir y tener de esas conversaciones con él, nunca más lo volví a encontrar con nadie. Además de haber sido mi pareja y el padre de mis hijos, Néstor fue mi mejor amigo. La verdad es que no solo mi padre había sido poco receptivo a la idea de nuestro casamiento. Cuando le dijimos a los padres de Néstor, que vivían en Río Gallegos, tampoco estuvieron de acuerdo. Néstor me había pedido que fuera yo la que les escribiera sobre lo que habíamos decidido, ya que él se carteaba con sus padres semanalmente. La respuesta epistolar no fue la que Néstor esperaba, que era una barbaridad, que no nos íbamos a recibir nunca, que recién nos conocíamos, que si nos casábamos no pensaban venir, y bla, bla, bla. ¿Para qué? Le contestó con una carta furibunda, que se olvidaran de él, que igual se casaba y qué sé yo cuántas cosas más. El final es conocido. Los temores de nuestros padres eran infundados. Ni vestido que se cambia porque pasó de moda, ni estudiantes que abandonan sus carreras. Estuvimos casados con Néstor 35 años. Y él, que había llegado a estudiar a La Plata en 1968, el 3 de julio de 1976, al año y 2 meses después de haberse casado conmigo, se recibió de abogado. Yo lo haría recién en 1979. Nunca me voy a olvidar cuando rendimos Derecho Civil 5, Familia y Sucesiones. Estudiábamos juntos, pero a Néstor, a diferencia mía, que era capaz de no levantarme de la silla durante horas, lo aburría estudiar. Entonces, cada 1 hora quería parar para escuchar el noticiero de Radio Rivadavia o levantarse a preparar mate. Un pesado. La noche anterior a rendir, estábamos terminando de preparar la materia. Ya eran como las 11 de la noche y él se quería ir a dormir. Nos faltaba el último punto de una bolilla, fuero de atracción en Sucesiones. No lo olvido más. Néstor, hay que estudiar esto porque si te toca y no lo sabes te bochan. No, yo estoy cansado, me voy a dormir, dijo. Le insistí. En serio, mirá que si te toca esto es fundamental. Me contestó riéndose. Si me llega a tocar, te mato. Y se fue a dormir. Yo me quedé estudiando fuero de atracción. Al otro día fuimos a rendir. Él pasó antes que yo, sacó las 2 bolillas
y una de ellas era la que tenía como último punto: fuero de atracción. Contestó todo menos eso y lo bocharon. ¿Para qué? Se enojó tanto que volvió solo a casa en Citibel y no me esperó a que rindiera. Saqué un 7, es decir, aprobé. Cuando llegué, estaba callado y no me hablaba, hasta que no aguantó más y me preguntó cómo me había ido. Cuando le dije que había aprobado, se puso contento. Ahora que escribo, recuerdo que en esa cátedra de Derecho Civil 5, el profesor titular adjunto era el doctor Antonio Bautista Bettini, el padre de Carlos, nuestro embajador en España durante toda nuestra gestión. El profesor Bettini, que era un enamorado del derecho, el ajedrez y las rosas, es un desaparecido de la última dictadura militar, igual que su yerno, el oficial de la Armada Jorge Devoto, y la ex mujer de Carlos, Edith Mercedes Peirano. Nuestro noviazgo duró solo 6 meses. Nos casamos durante el mes de mayo del 75, un día antes del cumpleaños de mi mamá. Siempre me gustó el mes de mayo. Fue lo que se dice un casamiento de época, de la nuestra, claro. Matrimonio solo por civil. Yo vestida de azul, ahora que lo pienso, el mismo y exacto azul que nos identificó siempre durante nuestras campañas políticas. Y él de traje marrón con chaleco. El primero que tuvo después del de la comunión que se lo habían comprado los padres cuando llegaron a La Plata. En la red circula una vieja filmación casera que hizo mi suegro de la reunión posterior al civil. Ni siquiera había fotógrafo. La única concesión que habíamos hecho era una invitación tradicional con un sobre en cuya solapa decía Enlace Fernández Kirchner, y en su interior una tarjeta en la que nuestros padres invitaban textualmente a el casamiento de sus hijos Cristina Elizabeth y Néstor Carlos, que se efectuará privadamente en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, el día 9 del corriente mes. La Plata, Buenos Aires, mayo de 1975. A los pocos días, en junio de ese mismo año, ocurrió lo que luego la historia bautizó como el Rodrigazo, en referencia a Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón. Me quedó muy grabada la crisis del 75 con tarifazos y la primera corrida inflacionaria, junto a una brutal devaluación en una sociedad que no estaba bancarizada ni tampoco estaba tan atenta al dólar. La conmoción económica agravaba además nuestra vida en La Plata, donde la inseguridad era total. La organización terrorista de ultraderecha AAA asesinaba a destajo. No era el genocidio que se desató a partir de la dictadura del 76, que secuestraba y desaparecía. El método era de violencia política paraestatal. Patrullar las calles en La Plata, bajarse de un auto con ametralladoras y matar a sangre fría a militantes y dirigentes opositores. Levantaba gente y a las horas aparecían muertos al borde de algún camino. Recuerdo en particular las muertes de Carlos el ruso Ivanovich y de Roberto Tatú Basile, junto a la negrita Mirta Mabel Aguilar. Todavía no nos habíamos casado. En la templada noche del 13 de marzo íbamos caminando con Néstor para mi casa. A la altura de las calles 7 y 38 habíamos parado a comprarnos un helado en una tradicional heladería platense que se llamaba Roma. Como la noche estaba muy linda, caminamos unas cuadras y luego tomamos un taxi. Al otro día nos enteramos que 1 hora después que pasáramos nosotros, en la misma calle entre 36 y 37, habían bajado de un auto y ametrallado a Ivanovich, quien en sus orígenes había militado en la FURN, Federación Universitaria de la Revolución Nacional, igual que Néstor. Cuando nos avisaron no lo podíamos creer. Solo 1 hora antes habíamos pasado por ahí caminando. No habían transcurrido aún 48 horas cuando, parados frente al kiosco de diarios y revistas para comprar la Gaceta en la esquina del Ministerio de Economía de 7 y 45, Néstor tomó un ejemplar del diario. Se puso pálido, casi blanco, y empezó a decir casi a los gritos: «¡Hijos de puta! Lo mataron al Tatú, lo mataron al Tatú». Alcancé a levantar la vista y vi que el kiosquero nos miraba fijamente. Lo agarré de un brazo y le dije:
Vamos, Néstor, que llegamos tarde. Pagué el diario y prácticamente lo arrastré. Néstor quería mucho a Tatú, que estaba en pareja con la negra Aguilar. Los habían seguido y secuestrado cuando salieron del velatorio del ruso, y los cuerpos aparecieron acribillados a balazos en un descampado cerca de Punta Lara. Mi Dios, por eso me quedó tan grabado ese momento de la crisis que se había desatado con el Rodrigazo. Sin embargo, tal vez lo que más influyó de aquella época sobre mi gestión en términos políticos fue el enfrentamiento del gobierno con la CGT por las paritarias en aquella crisis del 75. Isabel Martínez gobernaba con José López Rega, a quien los militantes habían bautizado como el Brujo, por su afección al esoterismo. Y con Celestino Rodrigo también estaba Ricardo Sin, como segundo de Rodrigo, un ajustador feroz. Pretendían que luego del tarifazo y una devaluación del 160% que había pulverizado el poder adquisitivo de los salarios, las paritarias tuvieran el techo que fijaba el gobierno. La CGT no aceptó y en una dramática reunión en la Quinta Presidencial de Olivos, así por lo menos me pareció durante su transmisión por televisión, el sindicalista Adalberto Wimmer, junto a todo el consejo directivo de la CGT que se encontraba presente, se paró y mirándola a Isabel, que estaba sentada entre López Rega y Rodrigo, le dijo: «Señora, la CGT no acepta ese aumento». En el país había una tensión enorme. Perón había muerto el 1 de julio del 74. Las organizaciones Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, habían sido declaradas ilegales y las acciones armadas de la guerrilla eran cada vez más audaces y desafiantes. Era un momento de crisis tremendo, a tal punto que la CGT finalmente llamó a una huelga general que exigió y logró la renuncia de Rodrigo y de López Rega, nada menos que el 17 de octubre de 1975. Una fecha fundacional en la historia del peronismo. Cuando recuerdo esos hechos, reflexiono sobre la importancia de que un gobierno popular cuente siempre con el apoyo de los trabajadores. Tampoco deja de ser una paradoja digna de mayor análisis el hecho que finalmente al brujo López Rega lo terminó echando lo que se había anatematizado como la burocracia sindical. Mis reflexiones sobre los momentos de tensión en la historia argentina tuvieron que ver directamente con el curso de nuestras vidas. Durante la dictadura tuve mucho miedo a la desaparición o a la tortura cuando vivíamos en La Plata, donde habían desaparecido y asesinado a muchos compañeros de militancia. Con Néstor habíamos decidido pasar las fiestas de diciembre del 75 en Río Gallegos con sus padres. Justo la noche en que viajábamos, el brigadier de la Fuerza Aérea, Orlando Capellini, había intentado un golpe contra el gobierno de Isabel Perón. Recuerdo que llegamos a un aeroparque desierto y tuvimos que esperar durante horas para embarcar en el vuelo que nos llevaría a Santa Cruz. En aquella Navidad, la televisión, todavía en blanco y negro, daba cuenta del intento de copamiento de un cuartel del ejército en Monte Chingolo, en la localidad de Lanús, por parte del ERP. Cuando volvimos de Santa Cruz, mamá nos contó que Norma, la hija del Tano Finocchiaro, había formado parte de ese intento de copamiento, en el que había perdido la vida. El Tano Finocchiaro, el enfermero que toda la vida había aplicado a nuestra familia las inyecciones que nos recetaban cuando estábamos enfermos, lo recuerdo como si lo estuviera viendo. Llegaba en moto con su campera de cuero negra, era pelado y lo que le quedaba de cabello era blanco. Su dialecto ítalo-argentino era un cocoliche, una mezcla inefable. Me contaron que nunca pudo recuperarse. En la madrugada del 6 de enero de 1976, en Río Gallegos, nos detuvo la policía provincial por orden del ejército, junto a una pareja de amigos, Oscar Cacho Vázquez y su esposa Mabel Velázquez. La orden de detención era para Cacho, que había sido delegado de la Regional 7 de la Juventud Peronista, y para todo aquel que lo acompañara. Estuvimos presos 17 días.
A Cacho lo llevaron a la unidad carcelaria número 15, la misma en la que habían estado detenidos y se habían fugado en 1957 John William Cook, Jorge Antonio, Héctor Cámpora y Guillermo Patricio Kelly. Néstor quedó en la seccional primera de policía, ubicada en la entonces Avenida Roca, hoy Presidente Kirchner, de Río Gallegos. Y a nosotras dos nos llevaron a la seccional tercera de mujeres, a una cuadra de la que luego de muchos años sería nuestra casa de la calle Monte Aymont. Todos y todas incomunicados. Mabel, que no era peronista y le criticaba su militancia a Cacho, lloraba todo el día. Pobre Mabel, no entendía por qué estaba presa. O sí, porque finalmente los mandó a freír churros y se separó. Estábamos a disposición del área de seguridad militar, que tenía un número que no recuerdo, y en la misma comisaría había otras 3 mujeres presas a las que les habían dicho que éramos subversivas y que no podían hablar con nosotras. Una de ellas era una mujer mayor que había matado o intentado matar a su amante. La otra, la esposa de un policía, a quien le había puesto talio, veneno para ratas, en el mate. Y una adolescente que no sé qué problema había tenido con su padrastro. Lo cierto es que después de unos días, cuando se enteraron de que me faltaban pocas materias para recibirme de abogada, esas mujeres se acercaron por la mirilla de mi celda a preguntarme sobre su situación. Mi ya conocida y muy criticada por los opositores locuacidad hizo el resto. Ya tenía con quién hablar. Alicia me llevaba comida por la mañana y la noche, y María Stoic, la madre de Néstor, me hacía llegar todos los días chocolate y frutas, hasta que consiguió, por la amistad de mi suegro con alguien del gobierno provincial, visitarme en mi celda donde estaba incomunicada. Lo recuerdo a la distancia, con mucha ternura. Cuando me vio en el camastro en el que dormía, con unas frazadas viejas y raídas, me dijo llorando: «No tenés sábanas». «Ay, María, ¿qué me importan las sábanas? Hablen para que nos saquen de acá». Fue entonces cuando la decisión del interventor de Santa Cruz, Orlando Parolín, el gobernador constitucional Jorge Zepernik había sido destituido y la provincia intervenida poco tiempo después de la muerte de Perón, puso en crisis nuestra detención al exigirle al jefe del área militar, coronel Jorge Caloni, que nos liberara o nos pusiera a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, porque él no quería tener presos políticos en su provincia. El hecho de que Caloni estuviera casado con una descendiente de los Aristizábal, una arraigada familia santacruceña muy amiga de los tíos de Néstor, debió pesar porque finalmente fuimos liberados. Recuerdo que nos reencontramos con Néstor en la puerta de la vieja casa familiar de la calle 25 de Mayo. Nos abrazamos muy fuerte y le dije: «Tenemos que irnos desde el país, esto va a ser una masacre, nos van a pasar por arriba con una Caterpillar». Él quiso tranquilizarme y me dijo: «No, no va a ser para tanto, va a ser como todos los golpes. Los primeros 2 o 3 meses habrá que cuidarse y después todos se aflojan». Esa era la teoría de Carlos Cuto Moreno, un viejo compañero de La Plata. Lamentablemente, la historia se encargó de darme la razón. Mujer mirando al sur. Néstor se recibió el 3 de julio de 1976 y el 27 de ese mismo mes nos fuimos a Santa Cruz. Ya estaba embarazada de Máximo. Vivíamos en la casa de sus padres, la familia Kirchner-Ostic. Si alguien alguna vez me preguntara si había conocido un matrimonio que pudiera ser tomado como ejemplo, no duraría un instante. Néstor padre y María. El papá de Néstor pertenecía a una familia muy arraigada entre los N y C, código de identificación de los nacidos y criados en Santa Cruz. María había nacido en Punta Arenas. Sus padres habían emigrado de Croacia como tantos otros. La colonia de inmigrantes de ese país es muy numerosa en el sur de Chile. La ciudad amurallada de Dubrovnik, en las costas del Adriático, de donde habían venido Mateo Ostic,
y Antonia Dragni. Era siempre mencionada como un destino turístico a cumplir algún día. Con mi suegra siempre tuve una relación espectacular. Me llevaba mejor que con mi mamá. María era una mujer extraordinariamente buena, solidaria, cooperativa, eficiente, pero era muy católica y extremadamente conservadora y tradicionalista. Detestaba la política. Sin embargo, nunca discutí con ella. Siempre la acepté como era. Pesaba más todos los otros valores y nunca me importó su aversión a la política. Néstor adoraba a su padre y peleaba a su madre. Mi suegro era ateo y, al igual que todos los Kirchner, muy peronista. Le fascinaba el mundo científico en cualquier disciplina y estaba suscripto a la revista Muy Interesante, que leía con verdadera fruición. Llegó a tener 3 trabajos para mantener la familia y que María no tuviera que salir a trabajar. Era conmovedor el amor que él le profesaba. Y pese a ser tan distintos, era una pareja de película. Todos los días daban una vuelta en su auto por las calles del pueblo. Así llamaba mi suegro a Río Gallegos. Y si estaban los nietos, los llevaba a tomar un helado o a mirar pasar el tren de yacimientos carboníferos fiscales, YCF, que venía de Río Turbio con su carga de carbón al puerto. Especialmente a Máximo, que tenía fascinación por la vieja locomotora. Cuando María le prestaba demasiada atención a sus nietos, Natalia y Romina, hijas de Alicia, y a nuestro hijo, que siempre estaban en la casa de la abuela, él se enojaba porque se sentía dejado de lado. Increíble. Aunque ahora que lo pienso bien, Néstor se ponía igual cuando llegaban a Olivos mi mamá y mi hermana Giselle. Ella, que es muy observadora, se había dado cuenta. ¡Qué cosa! María era el ama de casa perfecta. No solo cocinaba y muy bien, sino que además cosía la ropa de sus hijos, tejía sus suéteres, gorros y guantes. El ejemplo perfecto del patriarcado. No todo es lo que parece, y los Kirchner Ostoik no fueron una excepción. Alicia era la hermana mayor de Néstor y terminó su secundario a los 16 años con el mejor promedio de la Patagonia y una beca para estudiar en el norte. Esa expresión, el norte, significa Buenos Aires para los patagónicos. María puso el grito en el cielo. Se oponía tenazmente a que Alicia se fuera. Recién despuntaba la década de los 60 y en Santa Cruz las chicas de familia no iban a estudiar lejos, terminaban el secundario como maestras o bachilleres y se quedaban para casarse. Sin embargo, Alicia obtuvo no solo el apoyo, sino algo más importante, la autorización de su padre para ir a La Plata. En Argentina, la patria potestad todavía no era compartida y la ejercía el hombre. Y así, Alicia Margarita Antonia Kirchner, con el nombre de sus 2 abuelas y por el ejercicio del patriarcado, pudo estudiar. Es mentira que de noche todos los gatos son pardos. Todavía en alguna reunión familiar es posible escuchar la anécdota que se transmitía como una tradición oral. Alicia haciendo su valija en la casa mientras su madre protestaba y le negaba el saludo cuando partió al aeropuerto acompañado solo por su padre. Néstor, que recién cursaba la escuela secundaria, había apoyado fervientemente a su hermana en aquella cruzada feminista. Unos años más tarde, él también tendría el viaje en mi ciudad natal. Néstor estuvo becado durante sus estudios universitarios por el gobierno de Santa Cruz. La beca implicaba que tenía que rendir una cantidad de materias por año y cuando se recibía debía volver a la provincia a trabajar durante 2 años como empleado en el sector público.
Cuando regresamos en 1976, se presentó ante la autoridad que le había otorgado la beca para obtener el trabajo, pero el gobierno militar en la provincia lo rechazó. No teníamos casa ni salario, así que no nos quedó más remedio que ir a vivir con mis suegros. El padre de Néstor le compraba hasta los diarios y los cigarrillos. Yo había dejado de fumar por mi embarazo, pero comía todo el día. Llegué a engordar más de 30 kilos. Era lo mismo darme la vuelta que saltarme. La única foto en la que aparecía redonda como una pelota, y es literal, con un vestido azul de florcitas Liberty y que mi suegra atesoraba, pudo capturarla y romperla. Fue la única vez que María se enojó conmigo. En cambio, Néstor, durante el embarazo, se enojaba mucho al verme comer sin parar y le reprochaba a sus padres que me estaban engordando como si fuera un pavo navideño y que eso no era bueno ni sano. Tenía razón. Me había invadido una obsesión por los bombones Marroc de Felford. Comía más de 10 por día. Ahora que estoy escribiendo esto, recién reparo en que Máximo, cada vez que entra a mi oficina en el Instituto Patria, se come uno de los Marroc que hay siempre sobre mi escritorio junto a las almendras. Lo cierto es que un tío de Néstor estuvo a punto de conseguirle un empleo como cuenta correntista en Lloyds, más conocido en Argentina como Banco Londres, porque conocía al gerente de la sucursal de Río Gallegos, ya que ambos eran miembros del Rotary Club. Se entrevistó con él. El hombre estaba fascinado porque imaginaba lo bueno que sería tener a un abogado como cuenta correntista. Pero a los 2 días fue a ver al tío y le dijo: «Pero este estaba en la JP». Así que Néstor se quedó sin trabajo y muy deprimido. Fue entonces que decidimos abrir el estudio jurídico y de a poco empezamos a tener clientes muy importantes de Santa Cruz, que eran amigos de su padre. Entre los primeros, Cayetano Drisaldi, concesionario de Citroën y agente oficial de YPF en Santa Cruz. También los dueños de la concesionaria Dodge Chrysler, Pablo Sancho y Victoriano Manzanares. Este último, además, fue nuestro primer contador y padre de Víctor Alejandro Manzanares, que años después no solo fue síndico del Banco de Santa Cruz, sino también, cuando su padre se retiró, nuestro contador. Fue a partir de ese momento que comenzamos a crecer económicamente. Desde que nos conocimos con Néstor, nunca más nos separamos. Siempre estábamos juntos. Cuando estudiábamos en la facultad para recibirnos de abogado, también en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, donde yo trabajaba desde 1972, y mi mamá le había conseguido un trabajo cuando decidimos casarnos. Allí compartíamos la misma oficina, y en el estudio jurídico que abrimos en Río Gallegos, siempre nos recuerdo cenando y almorzando juntos. Entre 1977 y 1982 trabajábamos muy intensamente como abogados. Nuestro buffet de vino en el más importante de Santa Cruz. En 1981, un hecho familiar nos golpeó duramente, sobre todo a Néstor. Su padre había enfermado de cáncer de colon unos años antes. A fines de 1980, Néstor me pidió que fuera a Buenos Aires a comprar un departamento para que su padre no tuviera que pedir prestado a ningún pariente alojamiento en la capital federal. Es que el tratamiento exigía cada vez más su presencia en la ciudad. Recuerdo que en noviembre de aquel año firmé la escritura de nuestro primer inmueble a estrenar en Buenos Aires, en Barrio Norte, sobre la calle Juncal. Todavía lo conservamos. No tenía teléfono, el anuncio del edificio detallaba que contaba
con un expediente en la vieja compañía telefónica Entel. Terminamos comprando uno. Néstor decía, con razón, que su padre enfermo tenía que estar comunicado. Nunca lo usó. El 1 de febrero de 1981, Néstor Carlos Kirchner, padre, falleció en la clínica Medisur de Río Gallego a los 63 años de edad. Acompañé a Néstor hasta el lugar donde le mostraron el cuerpo sin vida de su padre y lo abracé con fuerza cuando lloró su orfandad. Estaba devastado. Nunca olvidó a su padre, lo añoró hasta sus últimos días y se lamentaba de que no hubiera podido verlo ni siquiera en el comienzo de su carrera política como intendente de Río Gallegos. Cuando lo recordaba, se le llenaban los ojos de lágrimas y cada 1 de febrero iba al cementerio de Río Gallegos. Tampoco olvidé a Néstor padre, era el que más me había insistido, mejor dicho, exigido, para que diera esas 3 materias que me faltaban para recibirme de abogada cuando nos fuimos de La Plata en julio del 76. Yo no había querido quedarme a rendirlas. Estaba aterrorizada con lo que estaba pasando. Quería irme lo más rápido posible porque el clima en la ciudad era irrespirable. Los militantes caían como moscas fumigadas en el veneno del terror estatal y no volvían a aparecer. A los 24 días de que Néstor rindiera su última materia, habíamos embalado nuestros muebles y partido rumbo al sur. Yo ya me había recibido de procuradora y me faltaban 3 materias para el título de abogada: filosofía del derecho, sociología e internacional privado. La verdad, me importaba un comino el título. El de Néstor lo fueron a retirar 2 compañeros, el Cuto Moreno y el Flaco Negri. A partir de que llegamos a la casa de su familia en Río Gallegos, su padre me empezó a martillar la cabeza con que tenía que rendir esas 3 materias, que era una barbaridad que faltándome tan poco no lo hiciera. No quería ni sentir hablar de la facultad, y menos de ir a rendir. Estaba tildada con ese tema. Sin embargo, Néstor padre no paró hasta que en 1979 rendí mi última materia, internacional privado, y aprobé con 8. Me había ido, máximo tenía 2 años, y como yo estudiaba con atril y leyendo en voz alta, más de una vez lo encontré haciendo lo mismo con el libro al revés. Cuando me recibí, mamá repitió la ceremonia familiar, después de que cada una de nosotras rendía una materia y aprobaba. En ese momento mi hermana ya estaba cursando 3er año de medicina. Compraba sándwiches triples y masas finas de la tradicional confitería París de La Plata. ¡Qué rico comíamos! Me encantaba. Lo cierto es que le debo a mi suegro el haberme recibido. ¿Cómo olvidarlo? En noviembre del 81, con Néstor y otros compañeros, fundamos el Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón. Habíamos decidido pasar de las reuniones y charlas en diferentes casas que comenzamos a realizar en 1980, acciones más concretas, y la figura de Ateneo era lo acortada para intentar sortear la prohibición de hacer política, impuesta por la dictadura desde 1976. Para ello, utilizamos una de nuestras propiedades, una esquina sobre la avenida Gregores de Río Gallego, porque a esa altura teníamos numerosos inmuebles que habíamos adquirido con lo que ganábamos como abogados. Lejos estábamos de suponer que al año siguiente entraríamos en guerra con el Reino Unido por la soberanía de nuestras Islas Malvinas y que con la caída de Puerto Argentino, el 14 de junio de 1982, iba a producir el fin de la veda política. Después de la dictadura.
Néstor fue electo intendente 5 años después. No fue un intendente más. Se involucraba en forma absoluta en cada problema y era intendente las 24 horas. A la noche salíamos de nuestra casa en Río Gallego a recorrer la ciudad porque siempre quería ver cómo estaba todo. Si detectaba lámparas del alumbrado público quemadas o basura acumulada en algún lado, lo llamaba inmediatamente a Tito Lascano, el secretario de Obras Públicas que lo acompañó durante toda su gestión. Yo misma salía con Máximo, que entonces era un nene de 10 años, a ver cómo funcionaba el tránsito de la primera rotonda que tuvo Río Gallegos y que nosotros orgullosamente habíamos proyectado y construido. Todavía está en la intersección entre la Ruta 3 y San Martín. Con Néstor estábamos muy enchufados con los problemas de la gestión todo el tiempo. Sin embargo, yo podía desconectarme. Él nunca pudo. La intendencia de Río Gallegos, su ciudad natal, fue su primer cargo electivo. Había recibido el municipio en muy malas condiciones, muchas deudas, una obra de cloacas que la gestión anterior no había podido terminar, y la ciudad atravesada por zanjas abiertas, donde se habían caído gente y autos. ¡Qué cosa! Siempre sopa. A cada lugar y cargo que llegábamos siempre estaba todo destruido. Para colmo, el sindicato de los municipales estaba manejado por opositores y a los pocos días de asumir, decretaron una huelga por tiempo indeterminado. Exigían un aumento de salarios impagable. Néstor les explicaba que no había plata en el municipio y los municipales contestaban: «Ah, claro, él dice eso porque es funcionario y gana mucha plata». Le reprochaban el sueldo de intendente, que obviamente era más alto que el de los empleados. ¿Qué hizo entonces, además de enojarse? Renunció al sueldo. Sí, tal como se lee. Firmó un decreto que le permitiera trabajar ad honorem, y así lo hizo durante los 4 años de gestión. Le siguieron haciendo los aportes previsionales para que no los perdiera, pero él no cobró ni un peso durante toda su gestión como intendente. Ese gesto nunca fue reconocido. La primera esposa de Julio de Vido, Silvia, era psicóloga. Analizó lo que Néstor había hecho y también por qué su actitud no fue valorada. Su diagnóstico tenía lógica. Era una decisión totalmente desestructurante, pero que solo podía ser tomada por alguien que tenía plata y no necesitaba de un salario para vivir. Ella tenía razón. Yo también trabajaba todo el día de honor en la municipalidad junto a Néstor. Sí, efectivamente no había dudas. Podíamos hacerlo por nuestro trabajo como abogados. Eso de no cobrar sueldo solo lo puede hacer alguien que no depende de un salario. Y de esa manera, si eso fuera un ejemplo, el ejercicio de la función pública y de la política solo quedaría reservado a gente con mucho dinero. Moraleja: Néstor durante sus 4 años como intendente de Río Gallegos nunca cobró un peso y nadie lo valoró. Siempre lo recordó como una enorme estupidez. En 1989 fui electa diputada provincial de Santa Cruz. En 1990, luego de muchos años de pensar que no tendríamos más hijos, nació Florencia. La llegada de la nena, que era un sol, además de rejuvenecernos, creo que nos completó absolutamente. Fue muy gracioso. Nos enteramos del sexo del mismo día que nació, porque se había dado vuelta y no se la podía ver. Durante todo el embarazo, Néstor había asegurado que era un varón. Él quería otro varón, pero Florencia terminó siendo su favorita. Era insoportable con la nena. En 1991, la llegada de Néstor a la gobernación en Santa Cruz coincidió con una etapa de nuestras vidas en que fuimos muy, pero muy felices. Dicen que las mujeres entre los 40 y los 50 viven su mejor momento. Tal vez, no sé, pero para mí fue así. En 1995, Néstor fue reelecto gobernador con el 66,5% de los votos, el porcentaje más alto en toda la historia de la provincia para el cargo de gobernador. Lo cierto es que durante toda la década del 90 vivimos en la residencia de la gobernación de Santa Cruz. Era una vida más tranquila, o más normal. Florencia iba al colegio María Auxiliadora, que más que al lado está pegada a la residencia. Saltaba el cerquito y se metía en la escuela. Máximo iba al Nacional, sobre la ría, a 5 cuadras de la casa. Él y sus amigos preferían entrar y salir de la residencia por la ventana de su habitación, que daba directamente sobre la calle Piedrabuena. Rara vez utilizaban la puerta de ingreso del patio interior. En invierno, Máximo llegaba al colegio con el pelo congelado, porque salía con la cabeza mojada después de bañarse y caminando en el trayecto se le escarchaba. En el secundario, ser hijo nuestro, lejos de facilitarle la vida, se la complicó.
Cuando Néstor llegó a la gobernación por primera vez en diciembre de 1991, las cosas no estaban nada bien, y debido a la caótica situación financiera y económica, la provincia estaba literalmente quebrada, y con una administración pública superpoblada, y ante la imposibilidad de pagar los sueldos. Tuvo que optar entre echar gente o descontar un porcentaje de los salarios. En la reunión de gabinete donde lo decidió, había algunos que proponían eliminar empleos públicos. Para los que los números cerraban había que cesantear a 5.000 personas aproximadamente. Y me acuerdo como si fuera hoy que Néstor dijo: me corto una mano antes de firmar para echar gente. No me pienso bancar a andar por la calle y que un pibe me pare y me diga: usted dejó sin trabajo a mi papá. Ni loco. El 2 de enero del 92 decretó la imposibilidad de pago y estableció un descuento de entre el 10 y el 15% sobre los salarios. Mamita, la que se armó. Yo era diputada provincial y junto a los 8 diputados que tenía al Frente para la Victoria santacruceño, llegábamos al mágico número de 9 sobre un total de 24 que permitió sostener la medida. Lo cierto es que a los 2 años, en 1993, Néstor no solo había enderezado las finanzas de la provincia, sino que además devolvió todo y cada uno de los descuentos más los intereses que fijaba la justicia a cada uno de los empleados y jubilados. Había funcionado como una suerte de plazo fijo forzoso. La gente estaba contenta, nadie se había quedado sin trabajo y cobraron un montón de plata junta. Pero el pobre Máximo tuvo que aguantar literalmente muchas presiones en el colegio. En 1992 cursaba tercer año y el profesor de instrucción cívica, pese a que en las pruebas había sacado 7 y 8, en la nota final de la libreta le puso un 4. Me indigné y fui al colegio. Pedí hablar con el docente y le pregunté cuál era la razón. Me contestó: lo reprobamos en conducta. Yo iba con la libreta en la mano. Perdón, yo acabé un casillero que dice instrucción cívica y otro que dice conducta. Si tuvo problemas de conducta, lo tienen que calificar en el casillero correspondiente. Es más, le dije, y ahí me embalé. Si hizo algo tan malo, póngale amonestaciones o expúlselo, pero en su materia lo tiene que evaluar y calificar por lo que sabe. Me miraba y no sabía qué decirme. Continué: si usted nos tiene bronca a mi marido y a mí, vaya a tirarnos piedras a la casa de gobierno, pero no se la agarre con el chico. Estaba furiosa. No fue la única vez. En 1994, los sueldos docentes de Santa Cruz ya eran de los más altos del país y se cobraban en tiempo y forma. Máximo cursaba quinto año y en el primer trimestre había sacado 10 en las 2 pruebas de matemáticas. Sin embargo, la profesora le puso 4 en la libreta, por no haber terminado los trabajos prácticos y la carpeta otra vez. Allá fui de nuevo a protestar. Tampoco sabía qué contestarme. ¿Qué cosa, Dios mío? Eso de desquitarse con los chicos. Máximo era muy bueno en matemáticas. Su abuela María lo adiestró desde chiquito. Era muy gracioso. Estaba jugando en su casa. Ella lo cuidaba siempre mientras yo trabajaba y de repente cuando pasaba y lo veía jugando le interpelaba. Máximo 4×4, 5×8, 7×6, así todo el tiempo. Lo cierto es que la profesora el siguiente trimestre le ofreció ir a las Olimpiadas de Matemática. Máximo le dijo que no, igual a su padre. En realidad, cuando escuchó hablar de los hijos del poder, en referencia a Máximo y Florencia, no sé si reírme o ponerme a llorar. Nunca lo disfrutaron, al contrario, siempre lo sufrieron, y desde chiquitos. A Florencia la tuve que sacar de un colegio bilingüe privado en gallego por la manera en que la maltrataban algunas nenas de su curso, que incluso venían a la residencia a jugar o a tomar el té. La envidia suele ser algo muy feo y fuerte. En el colegio público primario, ya durante la democracia, tuve que ir a hablar con el profesor de educación física de Máximo, un militar del regimiento 24, que le había puesto insuficiente. Cuando le pregunté cuál era la razón de esa calificación, me contestó que era porque no sabía hacerla vertical. ¿Para qué? ¿Para qué me puse verde? Escúcheme, le dije. Su padre y yo somos abogados y muy buenos y ninguno de los dos supimos nunca hacerla vertical. Pero si usted le pregunta al chico quién es el presidente del país, lo sabe, porque vive en una casa donde leemos los diarios y no tenemos tiempo de andar practicando la vertical. Se dio cuenta que me había dado cuenta. Al mes siguiente vino con la calificación de suficiente.
En serio, si algo no les cabe a Máximo y a Florencia es que hayan sido hijos del poder. De cualquier manera, nuestra vida en Río Gallego fue infinitamente más linda si se compara con la que tuvimos en la residencia de Olivos, que naturalmente te aísla, aunque no quisieras. El primer año en la gobernación, por la grave situación que atravesaba Santa Cruz, no pudimos tomarnos vacaciones, pero ya en el verano del 93 pudimos retomarlas durante el mes de enero. Recuerdo que en aquella oportunidad decidimos no alquilar una casa quinta con pileta en Citibel o Gonet, como veníamos haciendo todos los años. La más linda en la que habíamos estado fue la del verano de 1988 y 1989. Yo había decidido dejar de fumar y el 31 de diciembre de 1988 a las 12 de la noche apagué mi último cigarrillo. Fumaba más de 2 atados por día. Néstor 4, y recién dejó de hacerlo 6 años más tarde. Esa vez la quinta tenía una pileta inmensa en medio de un gran parque. La casa era lindísima y muy bien decorada. Alicia vino con las chicas. Fue aquel enero del 89 cuando el país siguió por televisión como si fuera una novela el intento de copamiento del cuartel de la Tablada. Ese 23 de enero mirábamos abortos las imágenes en la pantalla. Fue también el verano de los cortes de luz programados de 6 horas, que nos impedían comprar más carne o más helado del que consumíamos en el momento porque no lo podíamos conservar. Unos meses más tarde se desató la hiperinflación, que terminó con la entrega anticipada del poder por parte de Raúl Alfonsín. La costumbre de alquilar una casa quinta para pasar las vacaciones de enero era una manera durante los primeros años después de irnos de La Plata de volver a estar con mi familia. Pero durante el 92 alguien me había hablado de lo lindo que era Cariló y decidimos que en esa temporada íbamos a buscar allí una casa con pileta. La encontré, era blanca de aberturas azules, estilo mediterráneo, llena de desniveles, con pileta y un parque de bosque de pino increíble. Era de una pintora. Yo había ido con los chicos en avión y más tarde debía llegar Néstor en nuestro auto desde Santa Cruz. Siempre lo hacíamos así, para tener vehículo durante las vacaciones. Ni bien llegué, advertí que no había alumbrado y que a la noche era todo muy oscuro como una boca de lobo. Pensé, esto a Néstor no le va a gustar nada. Dicho y hecho. No solo no le gustó, sino que llegó de madrugada y como había llovido terminó encajado con el auto en la avenida Divisadero. Apenas entró, lo primero que me dijo fue «¿Dónde me trajiste?». Traté de contarle que el lugar era divino, agreste, naturaleza pura. No hubo caso. Para colmo, al otro día, cuando fuimos al centro comercial, leyó un cartel que habían puesto en la vidriera de un negocio que decía «No al asfalto». Quise explicarle que era una campaña de los vecinos de Cariló contra la decisión del intendente Blas Altieri de Pinamar. Cariló depende de ese municipio, que quería pavimentar la avenida principal en la que él se había encajado, y ahí estalló. ¿Pero dónde vinimos? ¿Estos están todos enfermos? ¿No quieren asfalto y cuando llueve te encajas en todas las calles porque además no se ve nada? Con toda la plata que gastamos. Lo que no sabíamos era que todavía faltaba algo más. Siempre tuvimos la costumbre cuando estábamos en Buenos Aires de comprar todos los diarios. A Santa Cruz, los pocos diarios que llegaban era Clarín, La Nación y Página 12. Y lo hacían después del mediodía. Así que a la mañana íbamos al centro comercial. Néstor con sus diarios a cuestas, Clarín, La Nación, Página 12, Crónica, Ámbito Financiero, La Prensa y El Día de la Plata. Y todas las revistas que encontraba. Se iba a una confitería y esperaba que yo volviera de hacer las compras tomando un café. Por supuesto, me producía y arreglaba como si fuera a una fiesta. Sombrero, anteojos de sol, pareo, etcétera, etcétera. Él iba de remera, zapatillas, medias, short de baño y llevaba una gorrita con la visera para atrás. Uno de esos días estaba sentado en la mesa con la pila de diarios y revistas y se acercó una señora muy paqueta que le dijo: «¿Me da La Nación, por favor?». Yo justo venía entrando y Néstor le dijo: «No, señora, no puedo, son de la patroncita que ahí viene». Cuando me di cuenta de lo que había pasado no podía parar de reírme. Nunca me divertí tanto como cuando estaba con él. Esas son las cosas que no he vuelto a vivir con nadie. Máximo en ese momento tenía 15 años, tampoco tuvo éxito en Cariló. Se había traído de Santa Cruz su equipo de sonido y un día que estaba escuchando música a todo volumen en el jardín, al lado de la pileta,
Una vecina que pasaba caminando se paró frente a la casa y le dijo de muy mal modo que bajara el volumen, que ese no era el estilo del lugar. Listo, Cariló, game over. Al verano siguiente alquilamos en Pinamar, una casa increíble, junto al golf, destino turístico que volvimos a repetir hasta el verano del 97. Esa fue nuestra última temporada en Pinamar y también la última del reportero gráfico José Luis Cabezas. Habíamos alquilado una casa muy linda, con pileta. A esta altura, bueno, es aclarar que no íbamos nunca a la playa. Carlos Zanini y su mujer, Patricia Alsua, a la que le dicen la Vasca, había pasado a visitarnos camino a Punta del Este, donde siempre pasaron sus vacaciones, hasta que Néstor llegó a la presidencia. Estuvieron un solo día y recuerdo que Patricia perdió un aro de oro en la pileta, que encontró el parquero cuando la desagotó por limpieza, como cada fin de semana. El 25 de enero de 1997 regresamos de las vacaciones antes de finalizar el contrato de alquiler, como siempre, ya que si bien alquilábamos la casa hasta el 31 de enero, nunca completábamos el mes. 10 días antes, Néstor ya empezaba a dar vueltas, que estaba aburrido, que tenía que hacer cosas, que ya estaba bien. Insoportable. No había caso, no se podía desconectar. Así que a la última semana de cada enero entregábamos anticipadamente la casa que habíamos alquilado y aquel verano del 97 no fue la excepción. Cuando llegamos a Santa Cruz por la tarde nos enteramos que había aparecido en Pinamar durante la madrugada del 25 de enero el cadáver calcinado del fotógrafo Cabezas de la revista Noticias, que el verano anterior, durante un reportaje que me hizo esa publicación, había asumido como senadora nacional en diciembre del 95, nos había tomado las fotos de los 4 juntos, Néstor, Máximo, Florencia y yo, sentados en el parque de la casa de golf. Una foto lindísima que todavía conservo en un hermoso portarretratos de albahaca. La familia ya estaba aburrida de hacer lo mismo en todas las vacaciones, y aquel desgraciado suceso fue nuestro caput para Pinamar. Un pingüino en Nueva York. En julio de ese año, en las vacaciones de invierno, conocimos Nueva York. Para Néstor fue amor a primera vista. Se enamoró de Nueva York, le gustó todo, las calles, sus edificios, el movimiento y el ruido permanentes, el tráfico, lo cosmopolita, lo diverso, esa gente tan distinta entre sí que no se cansaba de mirar, el Central Park, el Metropolitan y su capítulo egipcio, los restaurantes. Decía que la ciudad tenía vida y energía. Le gustaba recorrerla. A la mañana temprano iba al gimnasio del hotel y después de almorzar en el Vice, su restaurante preferido, en la calle 54 entre Madison y la Quinta. Se lanzaba a caminar, recorría desde la Quinta Avenida al Soho o al Central Park, lugar que cuando fue presidente eligió para caminar y correr por las mañanas, para desgracia de los agentes del servicio secreto, que de traje y corbata corrían detrás de él. En ese primer viaje nos alojamos en una suite divina del Plaza Hotel, sobre la Quinta Avenida. Años atrás, los Trump habían comprado el mítico hotel Ivana. Entonces, esposa de Donald, lo había decorado. Cuando nosotros llegamos, ya se habían divorciado, pero el dorado todavía sobrevivía. Era muy impresionante. La habitación de la suite era gigante, igual que el vestidor, con una cama de baldaquino y un baño inmenso, desde el cual se podía ver la Quinta Avenida. El Star tenía un hogar con piedras que simulaban brasas. Al principio me encantó, pero a los pocos días lo empecé a sentir un poco impersonal y demasiado dorado, aunque debo reconocer que el brunch, esa costumbre americana de juntar desayuno y almuerzo los domingos que ofrecían en el Plaza, era insuperable. Nunca volví a ver nada igual. La segunda vez que fuimos, elegimos el Hotel Península, también sobre la Quinta Avenida. Sin embargo, nunca pude convencerlo de ir a Nueva York en diciembre. Néstor detestaba la nieve. La había sufrido desde muy chico, cuando vivir en Río Gallegos no tenía nada que ver con las comodidades de hoy. La vida era muy dura y le había quedado una aversión muy fuerte por las consecuencias posteriores a las nevadas. Por eso, en las vacaciones de verano decidimos ir a Disney World, que también le gustaba muchísimo
y disfrutaba viendo la Florencia fascinada con los personajes y las princesas de Disney. ¿Quién iba a suponer que nuestra hija terminaría siendo una militante feminista? Para mi gusto, un tanto talibana, pero al mismo tiempo una esperanza, ya que demuestra que los procesos culturales pueden ser revertidos. Lo cierto es que a los pingüinos Kirchner, que los medios de comunicación hegemónicos trataron de presentar como dirigentes populistas anti-norteamericanos, nos encantaba pasar nuestras vacaciones en Estados Unidos, un país de la hostia, como decíamos. Nunca confundimos las cosas, pese a los estereotipos que se venden por ahí y no pocos compran. Siempre teníamos la misma rutina. Íbamos a Orlando al Hotel Floridian, divino. Adentro del parque hay una imagen de Máximo en el libro La presidenta de Sara Russo, en la que se lo ve con la camiseta de Racing, anteojos negros y tomando un daiquiri en la pileta en ese hotel. Foto que todavía me reprocha por las cargadas que le hacen. En esa pileta Néstor se metía a jugar y chapotear con Florencia. Parecía un chico cuando jugaba con la nena. En cambio, nunca me gustó la manera de jugar con Máximo, a lo bruto. Detestaba los manotazos que se propinaban y más me molestaba la justificación. Los hombres pelean así. El Floridian tenía un gimnasio espectacular y Néstor, que era un tipo muy metódico, siempre hacía actividad física por la mañana temprano. Nosotros lo esperábamos y cuando volvía ya estábamos vestidos y listos para ir a los parques. Las últimas vacaciones en familia fueron las de 2001 en Nueva York. Había intentado en ese invierno cambiar la rutina y programé un viaje a Italia. Cuando lo tuve todo listo se lo mostré a Néstor. Estaba fascinada. Por fin iba a conocer Italia. Comenzaba en la mítica Sicilia, por la que habían pasado los fenicios, los griegos, los romanos y los turcos. Una maravilla. Después subíamos para visitar Herculano y Pompeya, Positano, Nápoles y la villa de Augusto. Llegábamos a Roma y ahí cerca la villa de Adriano, para después subir a Florencia, Venecia y finalmente Milán, desde donde retornaríamos a la Argentina. Los hoteles eran pequeños pero divinos, tipo boutique, estilo europeo. Cuando terminé de contarle cómo iba a ser todo, me miró y me dijo: ¿Vos en qué país vivís? ¿Se está cayendo todo a pedazos y a vos se te ocurre irte 18 días a Italia? La situación del gobierno de la primera alianza encabezada por Fernando de la Rúa era mala. Néstor definió: mejor vamos a Nueva York, que está más cerca y casi no hay diferencia horaria. Pero Néstor, es lo mismo, son solo 4 días más que las 2 semanas que vos decís, y lo de la distancia y lo del horario es ridículo. Es Italia, no China. Hay aviones y celulares, protesté. Fue inútil. Intenté argumentar que en Santa Cruz estaba todo bien y tranquilo, lo cual era rigurosamente cierto, pero no hubo caso. Terminamos en Nueva York. A fines de julio estábamos alojados otra vez en el Hotel Península, en la 55 y la Quinta Avenida, cuando Néstor recibió la llamada de Ramón Puerta, entonces diputado nacional por Misiones. La Liga Federal de Gobernadores requería su presencia en Buenos Aires. Viajó inmediatamente, pero antes de irse me dijo: vos quédate con los chicos, ¿para qué vas a viajar? Disfruta. Por supuesto que le hice caso y nos quedamos hasta los primeros días de agosto de aquel 2001. Al mes siguiente, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas fueron destruidas en un atentado brutal. Fue la última vez que Máximo salió del país y que nosotros visitamos Nueva York como turistas. En 2003 volvimos al mismo Hotel Península, pero esta vez con Néstor presidente y yo primera ciudadana, para asistir a la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, en donde por primera vez habló en representación de la Argentina. Luego, a partir de 2008, la que viajó todos los años a Nueva York como presidenta fui yo. Fueron esas las únicas ocasiones en que Néstor me acompañó en los viajes al exterior. Sí, definitivamente fue Nueva York su destino turístico preferido. Sin protocolo y sin jefes. Cuando tomábamos vacaciones, no viajábamos como el resto de muchos gobernadores, que lo hacían avisando a los consulados o embajadas del país
para que lo fueran a buscar o le facilitaran los trámites. Hasta que Néstor fue presidente, siempre viajábamos como turistas y no como funcionarios. Néstor, yo también, detestaba lo protocolar, igual que las grandes reuniones sociales, esas donde la gente se reúne más que para hablar, para mostrarse o aparecer en las revistas del corazón, o en las secciones especiales de algún diario. Por suerte, a los dos nos gustaba más compartir una reunión con amigos, hablando de política o con la familia. Siempre nos gustaron las reuniones familiares. En Santa Cruz solíamos compartir muchos asados en la casa de Alicia. Néstor nunca supo hacerlos. O los domingos en la residencia cuando él fue elegido gobernador, ya que su madre había ido a vivir con nosotros. A partir del 2003, todos los domingos almorzábamos con la familia en Olivos. Mi hermana y mi mamá llegaban de La Plata. Natalia, la hija de Alicia, y su marido Patricio, que todavía vivían en Buenos Aires, después se fueron a vivir al Calafate, también venían. Alicia, su otra hija Romina y María, mi suegra. Si estaban en Buenos Aires, nunca faltaban. Lo mismo que Máximo cuando viajaba a la capital. Nos encantaba estar todos juntos comiendo y hablando. Disfrutábamos mucho de todo, de la charla, de las peleas que Néstor armaba, de las cosas que le decía a su madre. Fue así durante los 12 años y medio, aunque claro, después del 27 de octubre del 2010, nada fue lo mismo. Es curioso que en todas las cosas que han dicho y escrito, nunca trascendieran esas cálidas reuniones familiares. Tal vez la difusión de lo que realmente acontecía en Olivos no era apropiada para los que planificaban y ejecutaban la destrucción personal y familiar de los Kirchner. Néstor siempre fue muy familiero. Siempre sentí una enorme protección de su parte. Me había convencido que a su lado no me podía pasar nada. Y no era solamente yo. Mucha gente sentía lo mismo, como que él podía solucionar todos sus problemas, hasta los personales. En Santa Cruz, cuando era gobernador, esa relación era casi persona a persona. Más de una vez atendió a audiencias donde le venían a contar los problemas de un divorcio o de una pelea familiar. Increíble. Solo en 2 oportunidades sentí que el rol se había invertido y era yo la que tenía que protegerlo. Una ocurrió en La Plata en 1976. Estábamos trabajando en la oficina del Ministerio de Economía y nos llamó mi mamá pidiéndonos que por favor vayamos urgente para su casa. Cuando llegamos, estaba mi papá con una cara que no podía hacer. Mi abuela Amparo, su madre, que vivía enfrente de nuestra casa en Citibel, le había avisado que habían ido a buscarnos a casa en varios autos, eufemismo que ya en plena dictadura significaba secuestro y desaparición. Mi padre desesperado me miró a mí sola y me dijo: «Te saco del país». Hacía unos días en Las Flores, provincia de Buenos Aires, habían detenido y desaparecido a Carlos Chichela Bolita, que había vivido con nosotros en Citibel junto a su mujer Gladys de Alessandro, hasta después del golpe militar. No me voy a olvidar nunca de aquella reunión con mi padre. Estábamos en la cocina de casa y repetía desesperado: «Te saco del país, te saco del país», ignorándolo a Néstor, que al lado mío miraba la escena sin decir una palabra. Estaba más que claro que él no figuraba en los planes del salvataje de mi padre. En ese momento sí lo vi absolutamente desprotegido y sin embargo no le dijo: «No, ella no se va». Se quedó callado, en la tensión brutal que le daba a sentir que él no podía protegerme y que en todo caso mi padre sí podía hacerlo. Obviamente no me fui al exilio y durante unos días nos fuimos a vivir a la casa del gallego Rubianes, un amigo de Néstor que tenía un departamento seguro sobre Diagonal 80, a cuadra y media de la estación de trenes. Después averiguamos que en realidad la patota había caído a una casa a media cuadra, en la que sabíamos que vivían integrantes de Montoneros y que ellos habían salido a decir en el barrio, para disimular, que nos buscaban a nosotros. El prejuicio contra Néstor por parte de mi padre y abuela hizo el resto. ¡Qué barbaridad todo! La segunda vez ocurrió durante Semana Santa en abril del 2004. Cuando Néstor ya era presidente, él estaba muy afectado por el asesinato de Axel Bloomberg
y por las movilizaciones que siguieron después encabezadas por el padre del joven, el ingeniero. Después se supo que usurpaba el título Juan Carlos Bloomberg, que exigía mano dura del Estado. Habíamos decidido pasar el feriado largo en Santa Cruz. Néstor viajó primero a Río Gallegos, acompañado por Máximo, quien luego me contó que su padre se había descompuesto en nuestra casa y tuvo que atenderlo cuando comenzó a vomitar. Yo había bajado más tarde, directamente a Calafate, donde habíamos convenido encontrarnos. Y así fue que, sentada en el living, lo vi venir trastabillando desde nuestra habitación hasta caer desmayado arriba de un sillón grande. Lo internamos en el hospital del Calafate, que entonces no era el ultramoderno de hoy, sino el de la antigua villa, mucho más pequeño. La situación era difícil porque en ese momento había una pelea por las tarifas y las empresas Camusi, Gas del Sur, había cortado el servicio en todo el pueblo, a pesar de que había muchísima gente por Semana Santa y que además estaba el presidente de la República con su familia. En realidad, creo que lo habían hecho precisamente por eso. Recuerdo que integrantes de la custodia donaron sangre y que estábamos todos muertos de frío. Tuvimos que llevar una garrafa para que pudieran hacerse algunos análisis del laboratorio que requerían calor. A las 5 de la mañana me fui a dormir un rato. Me acosté vestida por el frío y para volver rápido al hospital. Néstor había perdido mucha sangre, había tenido unas hemorragias internas y estaba pálido, blanco, amarillento, sentado en una habitación chiquita. Se lo veía muy mal, deteriorado. Nunca lo volví a ver tan débil físicamente, ni siquiera cuando tuvo más adelante la obstrucción de carótidas. Yo le había preguntado al médico qué era lo más conveniente, si llevarlo a Buenos Aires o a Río Gallegos. Me dijo que a Gallegos, porque era más cerca. Pregunté si allí teníamos la tecnología suficiente. La respuesta no se demoró. Sí, la teníamos. Recién había dejado la gobernación y el nuevo y ultramoderno hospital de Río Gallegos que habíamos construido seguía funcionando a la perfección. Le dije, te vamos a llevar a Gallegos, y él no discutió. En otro momento hubiese dicho qué hacer, pero esa vez solo dijo con apenas un hilo de voz, no dejes que me vean así. Él detestaba que lo vieran débil. Lo entendí, no te preocupes que nadie te va a ver así, solo sobre mi cadáver. Lo tranquilicé y cumplí. Organizamos un operativo tremendo, primero en la salida del Calafate y después a la llegada de Río Gallegos, en donde pese a que había fotógrafos y cámaras de televisión, no pudieron capturar una sola imagen suya en ese estado. El dispositivo, organizado, había funcionado a la perfección. Ya en el hospital de Río Gallegos le hicieron análisis casi media hora y los médicos dijeron, a las 3 de la tarde hacemos el último. Si vuelve a dar negativo, tienen que entrar al quirófano. Néstor no se quería operar. Hablé con Máximo. Hay que operarlo, tenemos que decírselo como si fuera una orden. Ya junto a la cama, casi le ordené. Hablé con el doctor y con Máximo. Hay que operarte. No me contestó. La hemorragia había ocurrido porque se automedicaba, además del gran estrés por gobernar la Argentina post-2001 y el detonante de la muerte del joven Axel y de una manifestación de casi 100.000 personas pidiendo más represión y mano dura, cuando veníamos de una violencia estatal tan trágica como nuestra historia. La cuestión es que le dije que íbamos a operar y él me contestó, ¿me vas a mandar a cuchillo vos? Ay, Néstor, por favor, yo no. El médico, le dije casi llorando. Después le expliqué que aún faltaba un análisis, pero que no podíamos seguir así porque estaba perdiendo mucha sangre y él estaba cada vez más débil. No me van a operar, me voy a curar solo, insistió. Yo estaba muy angustiada, pero cuando le hicieron el último análisis la hemorragia había parado. No sé si fue su fuerza de voluntad o qué. Nunca me voy a olvidar de la forma en que me dijo, yo me voy a curar. No estaba enojado, me lo dijo tranquilo, pero con una enorme certeza, casi una convicción. Esas fueron las únicas 2 veces, en La Plata en 1976 y esa Semana Santa del 2004, que lo vi débil, desprotegido, y que era yo la que lo protegía y no al revés. Aquella vez durante la dictadura y la otra cuando estaba enfermo, 2 situaciones límite. La protección de Néstor sobre mí en La Plata, en Río Gallegos o en Olivos
No era una pose ni una imagen. Su protección era total. No era pegajoso, nunca me gustaron los pegajosos. Era amor, me amaba absolutamente. Yo también trataba de protegerlo, sobre todo que cuidara de su salud y que no hiciera cosas que lo pudieran afectar. Pero él no se preocupaba por eso. Era un hombre que admiraba la inteligencia de la mujer. La necesidad de protección no solo se explicaba a partir del afecto, sino también del orgullo por tenerme como compañera, como esposa. Sí, él estaba orgulloso de mí. Alberto Fernández me contaba cuando Néstor le interrumpía la agenda como jefe de gabinete para hacerlo escuchar en su despacho de La Rosada mis discursos en la campaña presidencial en 2007. O Mario Iggi, el intendente de José C. Paz, cuando iba a visitarlo a Olivos y lo sentaba a escuchar alguna de mis cadenas nacionales como presidenta. O Oscar Parrilli, cuando me contó que al visitar nuestra casa de Ríos Gallegos, que más tarde vendimos, Néstor lo arrastró hasta el último piso para mostrarle mi inmensa y adorada biblioteca. Vení, Oscar, vamos arriba, así te muestro la biblioteca de Cristina, fueron sus palabras en aquella oportunidad. Por supuesto que discutíamos mucho y apasionadamente. Alberto y Oscar presenciaron algunas discusiones memorables. Néstor y yo éramos duros e incisivos, y cada uno quería ganar, pero cuando uno vencía, el otro respetaba. Alberto, quien más presenció esas escenas, siempre repetía una frase riéndose. Se enfrentan dos titanes. Con Néstor discutíamos por todas las cosas cotidianas por las que discuten las parejas, pero los mayores debates se daban por la política. Una de ellas fue cuando Eduardo Duhalde, designado presidente en 2002, le ofreció a Néstor la jefatura de gabinete. Alberto estaba de acuerdo y lo estaba convenciendo. Argumentaba que eso le iba a servir como vidriera para mostrarse. En ese tiempo yo era mucho más conocida que él. Mis enfrentamientos en el Senado con los menemistas, mi posterior expulsión del bloque y mi intervención en el debate de hielos continentales me habían hecho muy conocida. Alberto decía que ese cargo le iba a permitir a Néstor desplegar su capacidad de gestión y ser conocido. Yo no estaba de acuerdo y al contrario, le decía que nunca iba a hacer su gestión y por lo tanto no iba a tener nada que mostrar. Cuando vi que podía llegar a perder la discusión, le dije, si vos aceptás ser jefe de gabinete, olvídate de mí, me voy. Estábamos en nuestro departamento de la calle Uruguay en Buenos Aires, y Néstor tenía que ir a la Casa Rosada para contestar si aceptaba o no el ofrecimiento. Le repetí, te lo juro que si decís que sí, cuando volvés, no me encontrás acá. No le dije me voy a divorciar, pero sí le dije me voy. Porque yo sabía que había dos cosas que él no aguantaba, que yo no le hablara y no verme. Él resistía, pero cuando estaba 5 o 6 horas sin hablarle o sin verlo a propósito, se desesperaba. Cuando llegaba de afuera, lo primero que preguntaba era, ¿y Cristina? Si había empleados era, ¿y la doctora? ¿O dónde está tu madre? Si solo estaban Máximo o Florencia. Lo cierto es que a las 2 horas de haber partido la reunión con Duhalde me llamó por teléfono. Mirá, no tuve más remedio que aceptar, me dijo. No le respondí, y como estuve muda por unos segundos, enseguida me dijo, mentira, gorda, es una broma. Debe haber pensado que había tirado el teléfono o que me había ido. Finalmente, no aceptó. Los últimos tiempos habían adquirido esa costumbre horrible que yo detestaba, de decirme gorda, arrastrando la R. Sabía que me molestaba y siempre se reía. Qué mañoso. La otra discusión fuerte que tuvimos también estuvo vinculada a la alianza electoral con Duhalde para enfrentar a Carlos Menem en las elecciones presidenciales en 2003. Yo no quería. Insistía en que era una losa que no íbamos a poder levantar. Sin embargo, Néstor estaba convencido de que era una alianza necesaria. Trabajaba en todos los frentes para convencerme, también en el familiar. Muchos años después, Máximo me contó que un día, en Río Gallegos, su padre lo había invitado a dar una vuelta. Acompáñame a ver unas obras, le pidió. Cuando se subieron al auto, con Néstor al volante, le preguntó, ¿vos crees que los milicos tienen que ir presos por todo lo que hicieron? Máximo les contestó que sí, que obvio, y entonces le hizo otra pregunta.
¿Vos crees que este país necesita terminar con el tema de la deuda externa crónica y tener una política económica que genere trabajo? Máximo le volvió a contestar que sí, que claro, y Néstor le dijo, bueno, entonces ayúdame a convencer a tu vieja porque tenemos que cerrar con Duhalde, si no, no ganamos. Esa vez tuvo razón él y me convenció. Finalmente, un domingo al mediodía, en una Buenos Aires desierta, fuimos a desayunar con Alberto y Néstor a una confitería en la esquina de Santa Fe y Paraná. Está bien, no estoy muy de acuerdo, no me gusta, pero esto no es cuestión de gustos, acepté. Si me preguntaran qué fue lo que más amé de Néstor, contestaría que todo. Era un personaje. Al Teatro Colón, por ejemplo, Néstor decidió no ir jamás. Cuando en marzo del 2006 nos visitó la reina Beatriz de Holanda, acompañada por su hijo Guillermo de Orange y su esposa, la argentina Máxima Zorroyeta, nosotros le ofrecimos una recepción en los salones de la Cancillería, frente a la Plaza San Martín. Todavía no teníamos el Museo del Bicentenario, que él nos llegó a haber inaugurado. Nos explicaron que luego, como retribución, la reina ofrecía una fiesta al presidente y a su gobierno y que para eso había decidido alquilar el Teatro Colón. Pero el presidente no fue al Colón y tuve que ir yo. No pude convencer a Néstor. Literalmente le rogué, Néstor, te pido por favor, tenés que ir. Él me retrucaba, al Colón no voy a ir, no se los voy a pisar. Le supliqué, Néstor, tenés que entender que es una equivocación. El Colón es una de las salas líricas más importantes del mundo y es nuestra. ¿Por qué no vas a ir? Entonces me contestó, no pienso ir ni loco. El teatro de la oligarquía argentina, no se los voy a pisar, no les voy a dar el gusto. Él tenía esas cosas. Decía, ¿por qué tenemos que ir a lo que ellos han levantado como templo propio? A él no le gustaba la ópera ni el ballet. Se aburría como un hongo. A mí me encantaban, y con el tema del Colón lo quise convencer. Ensayé de todo, enojarme, gritar, patalear, no hubo caso. Y la única cosa que se me ocurrió para que el desastre no fuera total fue ir yo. Me acompañaron Alberto Fernández y Patricia Alzúa, la esposa de Zanini, el que por solidaridad con Néstor tampoco fue. Esa noche cenaron los dos solos en Olivos. Así éramos. Néstor daba mucha importancia a las cosas simbólicas. Era muy susceptible. Yo no tanto, pero él cualquier cosa podía ofenderlo o molestarlo. Era tremendamente quisquilloso, tal vez porque a los hombres hay ciertos símbolos que los definen. Para él, ir al Colón era como una ofensa a la autoridad popular. Era como someterse a un territorio que en la historia argentina había sido identitario de la élite, como subordinarse a un poder ante el que siempre se había rebelado. Una de sus características fue que nunca aceptó jefes. Solo lo hizo en su etapa juvenil, durante su militancia orgánica en la FURN, primero en la Juventud Universitaria Peronista, después. Creo que fue la primera y la única vez que aceptó jefaturas políticas, porque nunca más lo hizo. En esta actitud debe haber influido lo que pasó en los 70. Néstor fue muy crítico de lo ocurrido en aquellos años. Amigos adorados por él que comulgaron con la militarización de la política, fueron asesinados o desaparecieron. Durante mucho tiempo, por las noches, gritaba dormido. Era evidente que tenías pesadillas, que solo terminaron recién cuando fuimos a vivir a la residencia de la Gobernación en 1991. En su mesa de luz, que está exactamente igual que el 27 de octubre del 2010, hay un libro de Felipe Piña y el tercer tomo de La voluntad de Eduardo Anguita y Martín Caparrós. Cuando nos enojábamos, éramos terribles los dos. Nunca me puse a pensar qué era lo que más amaba de él. Lo quería así como era. Algunas cosas me irritaban, a él le gustaba hacer bromas, pero no que se las hicieran. Pero en realidad me gustaba todo. Extraño todo. Extraño no tener a nadie con quien hablar, que no podamos discutir las cosas, que no podamos viajar. Extraño ir a comer afuera con él, fuera de casa. Lo hacíamos regularmente. A él le encantaba disfrutar mucho estar conmigo, comer juntos, hablar. Extraño eso, el estar juntos. Siempre nos esperábamos, durante mucho tiempo me tocó esperarlo a él.
cuando volvía de la gobernación o de la Rosada, porque obviamente la tarea de legislar ni de cerca se le parece a la de una gobernación o a la de un presidente. Las únicas veces que le tocó esperarme fue cuando era presidenta. Cuando Néstor era gobernador y yo legisladora nacional, se me iba los lunes a última hora y volvía a Santa Cruz los jueves en el primer vuelo. Dejaba mis cosas en la residencia, me cruzaba a casa de gobierno y me instalaba de nuevo en la oficina que siempre tuve al lado de su despacho. El amor era eso, tener ganas de estar con el otro, para escucharlo, para hablar o para lo que sea. A mí me encantaba estar con él y a él conmigo. Siempre me decía, de lo único que no me aburrí fue de vos. El espejo invertido. Cuando pienso en lo que tienen que soportar mis hijos, no puedo dejar de recordar las palabras de Néstor. Efectivamente vinieron por mí y por ellos. El odio se construye para manipular, pero pivotea sobre sentimientos y resentimientos de sociedades cada vez más mediatizadas, sobre la envidia, sobre las frustraciones y sobre los fracasos de muchos seres humanos que necesitan odiar al otro, al que ellos creen diferente, por su ideología, por el color de su piel, o peor aún, porque alguien los convenció de que ese otro u otros son los responsables de las cosas que les pasaron o de las que no pueden tener. Dijeron, por ejemplo, que Máximo se rateaba del jardín. Primero me pareció una tontería. ¿Qué chico de 4 o 5 años se va a ratear del jardín de infantes? Ridículo, sobre todo en el caso de Máximo, ya que vivíamos exactamente enfrente de la escuela y yo lo miraba desde el living de casa o la ventana de la cocina cada vez que cruzaba la puerta del ingreso del jardín. Sin embargo, luego comprendí que detrás de los personajes que recitan esas cosas hay otros, más inteligentes, que las piensan, planifican e inventan. Un muy efectivo dispositivo del odio, como un arma o un artefacto que se pone en marcha y se usa para difamar y destruir no solo a quien se considera enemigo político, sino también a su familia. Para ello, se utilizan distintos sujetos y formatos, desde el periodista que publica las mentiras bajo la forma de noticia, artículo o libro, hasta el ignoto escritor cuyas únicas publicaciones solo tienen que ver con el ataque a una determinada persona o sector, pasando por el dirigente político reporteado o devenido en escritor, aunque en la vida real no maneje un léxico de más de 1000 palabras, después de la publicación del formato que se haya elegido, libro, noticias, denuncia, etc., quedan habilitados como verdaderos sicarios mediáticos para ser paseados por todos los programas de televisión, desde los que pretenden ser de carácter político o interés general, hasta esos tan encantadores de la tarde, donde se mezclan recetas para saber cocinar y para saber votar. Recuerdo bien que en septiembre del 2005, cuando se comenzaron a organizar los primeros núcleos de jóvenes, que más tarde formaron la agrupación juvenil que bautizaron La Cámpora, apareció la primera tapa de la revista Noticias contra Máximo. Increíblemente lo presentaban como el misterioso hijo del presidente. Por supuesto, no es comprensible que un hijo sea misterioso, pero se construía la idea, sentido común, de que él era una especie de monje negro que asesoraba a su padre en las sombras. Se publicaron fotos en las portadas donde se veía a nuestro misterioso hijo, pero a poco de andar se demostró que el hombre que aparecía en la tapa de la revista no era Máximo, sino un tal Marcelo Martínez Casas, un abogado de 32 años que había vivido en los Estados Unidos hasta mediados del 2002 y que desde 2004 era gerente de asuntos legales de Canal 9. Unos años después inventaron que Máximo era el dueño de la chacrita de $2,5 millones de Zárate. A partir de 2012, después de la nacionalización de YPF, las difamaciones sobre él se intensificaron. Clarín juzgó que yo había mal usado el avión presidencial Tango 01 para buscar a mi hijo en Río Gallegos. A Máximo se le había grabado una infección en la rodilla derecha que ponía en riesgo su pierna y necesitaba un tratamiento urgente que no podía realizarse allí. Según la recomendación del médico presidencial, Luis Buonomo, se decía que había sido un capricho de él para no atenderse en Santa Cruz y se explotaba
el desconocimiento de la sociedad respecto a que el avión presidencial, según la ley, incluye el traslado de los familiares directos del presidente, de ser necesario. La nota sugería que no había necesidad, pero la realidad fue que Máximo debió ser internado de urgencia en el Hospital Austral, donde fue intervenido quirúrgicamente el lunes 11 de junio de ese año, evitándose que se produjera un cuadro de septicemia generalizada. Sin embargo, en esos días se desató una campaña a través de las redes que los periodistas comentaban en los sets de televisión, afirmando que era drogadicto y se había inyectado en la rodilla. Un mes después, el diputado macrista Pablo Tonelli dijo que Máximo era un drogadicto medio tonto. Pobre Máximo, porque los únicos dos vicios que tenía eran la Coca-Cola y el cigarrillo. Pudo dejar la gaseosa a partir de 2015 y adelgazó de forma notable, pero lamentablemente sigue fumando, como un escuerzo. Me acuerdo que varias veces como legisladora quise presentar un proyecto de ley decretando la obligatoriedad de análisis antidroga, rinoscopía para todos los integrantes de los 3 poderes del Estado, funcionarios, legisladores y jueces. Harta de escuchar hablar sobre la lucha contra el narcotráfico a personajes que hasta las piedras saben que son adictos. No lo hice porque Néstor era muy crítico sobre ese tipo de propuestas. Decían que eran proyectos fachos. Aunque hoy yo no dudaría un instante en votarlo con las 2 manos. Se enoje quien se enoje. Años después, siendo Mauricio Macri presidente, su joven hermana fue internada por su adicción a las drogas en una clínica sin que ninguno de nuestros militantes o dirigentes pronunciara una palabra como corresponde. Frente a una circunstancia tan desgraciada para cualquier familia, los medios de comunicación guardaron el mismo prudente y humano silencio. Lo que sí llama la atención, y debiera llamar más aún a la reflexión, es la doble vara de esos medios de comunicación. ¿Cuáles serían los titulares de las tapas de diarios y revistas en caso de una situación similar hubiera sido sufrida por mi familia siendo yo presidenta? Todos y todas conocen la respuesta. La semana en que Máximo habló por primera vez en público en un acto de la Cámpora, en la cancha de Argentinos Juniors, en el canal de las noticias del grupo Clarín, envió un equipo a Río Gallegos para demostrar que no era un joven dirigente político, sino textual de la transmisión emitida. Un vago, un lumpen, vinculado a negocios oscuros. En 2015, cuando se inició el último año de mi mandato, el monopolio mediático recrudeció su campaña en difamación contra nuestro hijo, la obsesión por el dinero supuestamente mal habido o escondido, una práctica que los conocidos escándalos de Panama Papers revelan como propia de quienes nos acusan o nos difaman, en un perfecto espejo invertido. Se reflejó en la falsa denuncia realizada en marzo de ese año. Daniel Santoro, el periodista estrella del grupo Clarín, lo acusó de ser cotitular junto con la ex ministra de Defensa Nilda Garré de una cuenta de millones de dólares depositados en un banco Felton de Delaware, guarida fiscal en Estados Unidos, y en el Morval Bank Trust de las Islas Caimán. Es más, dijeron que Garré también tenía una cuenta en el Banco Tejarat de Irán. Clarín reproducía así una información triangulada con la revista brasileña Veja, uno de los medios que realizó una pertinaz campaña del mismo tenor contra Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Recién 2 años después se verificó que todo era falso. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había demorado convenientemente más de 24 meses en informar a nuestro país que nunca había existido esas cuentas a nombre ni de Máximo Kirchner ni de Nilda Garré. Clarín jamás se rectificó y su periodista estrella menos. A Florencia no le fue mejor. Imposible olvidar el ensañamiento que tuvieron con mi hija, exactamente igual al tamaño de las mentiras que dijeron y escribieron en letra de molde. La editorial Perfil, en el 2008, publicó que le habíamos comprado un Mini Cooper, pero no cualquier Mini Cooper. Según Perfil, había sido confeccionado 100% de acuerdo a los exclusivos gustos de Florencia, quien con la nueva adquisición se suma a la lista de celebrities locales que pasea orgullosa en este pequeño pero glamuroso vehículo. Jessica Sirio, Luciana Salazar y Rocío Guirado Díaz entre ellas. Sí, así tal como se lee lo difundieron.
Y sin que se les cayera la cara de vergüenza por la falsedad, en la misma nota agregaban más mentiras. Flor, que tiene solo 17 años y todavía no sacó registro, usa el flamante modelo de $39.000 para pasearse con sus amigas por las callecitas de la Quinta de Olivos. Por ahora, sacarlo a las calles de Buenos Aires es solo un sueño que tendría que esperar. Lo único cierto de todo eso era la edad, y que no tenía registro. Hoy, con 28 años, vive en el barrio de Montserrat y sigue sin tener registro ni auto porque nunca aprendió a manejar. Me acuerdo cuando lo leí, dije, pero qué estupidez, si Florencia no sabe manejar. Y Máximo me dijo, ay Cristina, ¿qué les importa? El tema es hacerle creer a la señora que está en la peluquería leyendo que Florencia tiene un auto importado que vale miles de dólares para andar adentro de Olivos, mientras que otros tienen que andar a pata. ¿No te das cuenta? La quieren hacer aparecer como una tilinga frívola y de chapa justifican que no tienen foto. Es todo muy obvio, Cristina. Máximo, que dejó de decirme mamá hace años, después me contó que Carlos Sancho, es gobernador de Santa Cruz, le había preguntado de qué color era el Mini Cooper de Florencia. Carlos, no seas idiota, Florencia no tiene ningún auto. Bueno, che, no te enojes. Después de todo, ella puede tener un Mini Cooper. Carlos Sancho tenía razón, aunque Máximo desistió de explicarle el fin que perseguía la noticia inventada. Ahora, a ese tipo de operaciones les dicen fake news y es más fácil desmentirlas en las redes. La revista Noticias llamaba a Florencia la más joven del clan. Hasta inventaron que usó el avión presidencial para ir a festejar el cumpleaños de una amiga en Río Gallegos y que alquilaba o era dueña, ya ni me acuerdo, de un lujoso piso en Park Avenue, la avenida más cara de la Gran Manzana, cuando estudió en la New York Film Academy. Hasta publicaron fotos del interior del departamento, que por cierto era muy lindo, pero cuyo verdadero propietario era un ex ejecutivo del JP Morgan. Salió a desmentir. Lo cierto es que Florencia, durante sus estudios en Nueva York, vivió en un edificio de estudiantes sobre la Tercera Avenida y luego en un pequeño departamento de 2 ambientes cerca del Times Square. Cuando fuimos a vivir a Olivos, mi hija tenía apenas 12 años, pero el juez Julián Ercolini, en una causa absolutamente armada a gusto y pedido del gobierno de Cambiemos, consideró que ella formaba parte de una asociación ilícita. Sí, tal como se lee, nuestra familia es para el partido judicial una asociación ilícita formada por mí y mis 2 hijos. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, yo soy su jefa. Cuando le están tomando declaración indagatoria en el juzgado a cargo de Ercolini y le leyeron el auto de procesamiento firmado por el juez que dice que nuestra hija había entrado en la supuesta asociación ilícita el 27 de octubre del 2010, Florencia interrumpió y preguntó, perdón, ¿qué dicen que estaba haciendo el 27 de octubre del 2010? Porque ese día murió mi papá y yo estaba en los Estados Unidos. Fue entonces que se miraron y se pusieron todos muy nerviosos. Se dieron cuenta que habían hecho algo más que escribir una barbaridad jurídica. Habían firmado una aberración humana. Florencia no solo no estaba en Argentina cuando falleció su padre, sino que ese 27 de octubre del 2010, por imperio del Código Civil argentino, no se había transformado en integrante de ninguna asociación ilícita, sino en la heredera forzosa de Néstor Carlos Kirchner. Sin embargo, de acuerdo al auto de procesamiento firmado por un juez de la Nación, Florencia Kirchner ingresó a la mafia como si fuera una suerte de Ágata Galifi, la hija de Juan Galifi, capo de la mafia rosarina entre 1920 y 1930. El Al Capone de Rosario. El plan de destrucción de Florencia necesitaba primero crear el estereotipo de una adolescente frívola y tilinga, cuya vida transcurría entre autos importados y departamentos en la Park Avenue, y después el de una sofisticada delincuente. La realidad de una joven que estudiaba cine había tenido una hija soltera y había abrazado con pasión la causa feminista. No le servía para nada, al contrario. Sí, Néstor tuvo razón cuando nos aseguró persecución a mí y a nuestros hijos. Lo que él nunca pudo imaginar fue que sobre nosotros como pareja se desataría una campaña de aniquilación de alta escala. Eso nunca habría entrado en su cabeza ni en su fantasía más elaborada.
y por eso esperaron a que no estuviera para iniciar el ataque. Con él en vida no hubieran podido, desde una exfuncionaria que afirma haber sido su amante hasta las barbaridades escritas por un integrante de la coalición cívica de Alicia Carrió, esposa del candidato a gobernador de Santa Cruz por Cambiemos e hija de un comerciante, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, que había tenido amistad con Néstor y tuvo que abandonar la ciudad después de empapelarla con cheques sin fondo. Ella dijo que con Néstor nos maltratábamos y que éramos un matrimonio de ficción. Dios mío, de ficción, justamente ella. Es un secreto a voces para toda la ciudad de Río Gallegos, que sirve de pantalla para su marido y padre de sus hijos. Dios mío, cuánto cinismo. En este intento de destrucción de nuestro matrimonio, el monopolio Clarín llegó a relatar en la letra de molde que durante un viaje en el avión de la provincia, Néstor me pegaba en la cabeza con un diario enrollado. Eso sí que es proyección pura, pegarle a Cristina en la cabeza y con un ejemplar de Clarín. Ni Freud lo hubiera hecho mejor. Juro que no me enojé, al contrario, me reí hasta no poder más, y creo que hasta hice un posteo en las redes al respecto. No faltó tampoco la denuncia de pareja homicida. En diciembre de 2014, cuando comenzó con fuerza la campaña electoral del macrismo, un abogado se presentó en Comodoro Pi pidiendo que me investigaran por el presunto asesinato del hombre que había sido mi compañero. Aseguraba que había sido asesinado de un tiro y que el motivo eran los celos y el odio. Sí, hasta eso hicieron, y algunas cosas muy demasiado planificadas. El 5 de mayo de 2013, 4 días antes de nuestro 38 aniversario de casamiento y 4 meses antes de las elecciones parlamentarias, en un programa de televisión del grupo Clarín, y en horario prime time, Miriam Quiroga, una exfuncionaria que decía haber sido durante años la amante de Néstor Kirchner, y eso no era todo. Por esa supuesta cercanía, ella decía haber visto bolsos llenos de dinero que salían de la casa de gobierno con destino desconocido. ¡Bingo! Ese lunes, Carlos Zanini me dijo durante el almuerzo: te pido por favor, Cristina, que bajo ningún punto de vista vayas a creer la inmundicia que pasaron anoche en la televisión, porque te puedo asegurar que es mentira esa basura. Estaba indignado. Repetía que no se podía creer el nivel de difamación. Carlos, no te hagas problema. Es imposible que crea eso. Primero porque me hubiera dado cuenta de una situación así. Es imposible que una mujer no se dé cuenta que durante 10 años la han engañado, salvo que te hagas la idiota, cosa que suele suceder. Y riéndome agregué, para contribuir a mi bien ganada fama de soberbia. Y segundo, mirá si teniéndome a mí va a buscar a otra. La pasearon por todos los canales de televisión y creo que hasta ahora escribí un libro, Las cosas que se dijeron. Finalmente se descubrió que todo era mentira, falsa la amante y falsos los bolsos, que Quiroga decía haber visto. Un ex policía que fue pareja de ella confesó que en realidad Quiroga quería promocionar un libro que había escrito para que se vendiera mucho, porque necesitaba la plata. Todo había sido por plata. Me acuerdo que en aquellos días me escribió una señora encantadora, viuda también, que me decía que yo tenía que hacerle un juicio a esa mujer para cuidar la memoria de mi marido. Por eso era una infamia, que ella también había hecho un juicio de esa naturaleza por su marido y lo había ganado. Me emocionó mucho. De todas formas, pienso en la certeza que siempre tuvieron Máximo y Florencia, nuestros hijos, en el amor de sus padres. Para Florencia su padre era un ídolo, y él había trabajado a destajo, de sol a sol para eso. Una vez Máximo me dijo: ¿sabes que hay gente que tiene tanto odio hacia ustedes? Porque eran una pareja que estuvieron 35 años juntos con una vida familiar hermosa y que cuando llegaron al poder no se separaron ni se alejaron, al contrario, y eso genera mucha envidia, porque es algo fuera de lo común. ¿Sabes qué pasa, Cristina? Los que arman todo esto saben de la envidia y del resentimiento y trabajan sobre eso, porque ella puede tener todo. Es joven, agradable, atractiva, se viste bien, tiene plata, él la quiere, son una pareja que funciona y arriba hay millones de argentinos que lo quieren. Tiene razón.
Para algunos y algunas es demasiado. No fuimos la única pareja en la historia que sufrió difamación. También decían que Perón no la había querido a Evita, que la utilizaba para su propia propaganda, o peor aún, que deseaba que Evita siguiera enferma para que no insistiera con ser vicepresidenta, o que no la visitaba durante su enfermedad. Dijeron todas esas cosas con la misma hazaña con la que aseguraron que no habían velado a Néstor que el cajón estaba vacío, como un espejo invertido donde se destruye a los enemigos políticos y al mismo tiempo se proyectan las propias vidas y miserias para a partir de allí construir imágenes de ficción. ¿De qué otra forma puede entenderse el ataque sobre nuestro único matrimonio para ambos, 35 años, y sobre nuestros 2 únicos hijos, que siempre estuvieron junto a nosotros y con los que formamos una familia en serio, que no tenía la necesidad de exhibirse para mostrar nada? ¿Cómo no contraponerlo al intento del marketing político de la Alianza Cambiemos con la ayuda imprescindible de los medios hegemónicos que construir la imagen de la familia perfecta de Mauricio Macri y su actual esposa, pese a que para ambos es el tercer matrimonio oficial, sin contabilizar otras apariciones en revistas del corazón? ¿Cómo no compararlo con la única aparición en el rol de hija, ocultando al resto de la pequeña adorable Antonia, en la huerta familiar de olivos cultivada por el INTA, cual la familia Ingalls, o cuidando conejos, en la versión argentina de la familia Kennedy? Aún así, prefiero recordar los momentos en que Néstor y yo éramos pareja en el estado familiar y de ideas para nosotros fue la combinación perfecta, aunque ya se sabe que para las relaciones humanas las fórmulas no existen, como el que vivimos el día anterior a su primer discurso como presidente ante la Asamblea Legislativa el 25 de mayo de 2003. Como siempre yo tenía que escribirlo. Estábamos en nuestro departamento de Uruguay y Juncal con Carlos Zanini, quien se había sumado en la tarea de redactar las intervenciones de Néstor. Él preparaba la estructura y luego yo la trabajaba y le daba forma definitiva. Néstor confiaba mucho en nosotros. Aquel 24 de mayo llegó a casa a eso de las 7 de la tarde y le entregamos contentos el discurso para que lo leyera y nos comentara qué le parecía. Esta porquería no la leo. Es una porquería, nos dijo. Con Zanini nos miramos, no sin cierta desesperación. Faltaban 16 horas para que él hablara contando la noche. Y nos acababa de revolear el discurso que tenía que leer. Bueno, Néstor, decime qué querés decir. Marcame los ejes y me siento a escribir de vuelta, pero decime por favor, porque si no, es imposible. Me había puesto muy nerviosa. Yo estaba sentada en el mismo comedor diario en el que todavía desayuno cuando estoy en Buenos Aires. Y ahí sobre la mesa, mientras él, parado, me tiraba algunas líneas, empecé y terminé de escribir el discurso que pronunció al otro día. Me salió de un tirón y se lo di para leer. Le encantó. Recuerdo cada palabra de ese juramento político a un pueblo escéptico y devastado por la crisis. El concepto de proponer un sueño fue uno de los ejes que me había tirado. Decía que teníamos que reafirmar nuestra identidad como pueblo y como nación, en la construcción de la verdad y la justicia para volver a tener una Argentina con todos y para todos. Lo de nuestros patriotas fundadores fue mío, pero lo de nuestros abuelos inmigrantes fue de él, figura de los pioneros fundadores de Santa Cruz. Había estado presente en todos sus discursos como gobernador. La invocación de una Argentina unida y normal había sido una constante en su campaña. Recuerdo que hasta hicimos un afiche con la frase «un país normal», el agregado de que además de un país serio fuera, sobre todo, un país más justo. Era el imperativo de aquel momento histórico. Sin embargo, para mí, la mejor parte del discurso, la que definió su gobierno, fue: formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Aquel 25 de mayo y los festejos del bicentenario que compartí con Néstor en 2010 fueron momentos de mucha felicidad política. Creo que para él también.
Desde que no está aquí, a mí me falta algo en la política, en el análisis, me falta su mirada sobre las cosas y sobre la gente. Él era un tipo que conocía profundamente la idiosincrasia de los argentinos, tenía un olfato especial para lo popular, porque él era profundamente popular. Usar mocasines y lapicera Bic no era una impostura, siempre fue así. Nunca se vistió ni actuó como el estereotipo de abogado. Cuando ejercíamos la profesión, yo veía que los demás colegas eran tan distintos. En ese sentido, yo siempre fui más clase mediera que él. Néstor era un tipo sin ningún tipo de apego a la moda o a los bienes y costumbres que dieran estatus. Le gustaba lo popular de corazón. En Río Gallegos, cuando era gobernador, solía comer en un taller mecánico de la calle Mitre al lado de la primera casa propia en la que tuvimos los tres, con Máximo, todos los sábados al mediodía después de haber tomado un café en la misma mesa y con los amigos de siempre. Y en la confitería del Hotel Santa Cruz. Iba religiosamente al galpón de Francisco Batata Mansilla y ahí se quedaba comiendo asado hasta las 3 y 3:30 para volver a la residencia a dormir su irrenunciable siesta. Siempre hizo lo que quiso, vivió como pensó. Hay una canción de Silvio Rodríguez, El Necio, que aún hoy me parece que habla de él. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino, yo me muero como viví.